Imagina por un momento que tienes solo 13 años. Estás cubierta de seda y oro rodeada por los hombres más poderosos del Imperio Otomano. A tu alrededor la música suena, las lámparas iluminan los salones y todos celebran con sonrisas tu matrimonio. Pero tú en el fondo tiemblas. No tiemblas porque no conoces bien a tu esposo al que apenas has visto una sola vez, ni porque debes abandonar para siempre a tu familia, a la que raramente volverás a ver. Tiemblas porque sabes que en unas horas, cuando las puertas se cierren y la multitud se disperse, te quedarás a solas con un hombre 3 veces mayor que tú en una habitación donde tu destino se decidirá entre sábanas de seda. Ser una princesa otomana no significaba vivir un cuento de hadas, sino enfrentarse a una noche de bodas que no era un acto íntimo o romántico, sino un examen cruel. Aquella primera noche no se trataba solo de perder la virginidad. Significaba probar tu valor como moneda política, preservar el honor de tu familia y someterte a un sistema que usaba tu cuerpo como herramienta de poder imperial. Lo que se esperaba de ti no era amor, sino obediencia, perfecta, sangre como prueba y la promesa de herederos. Lo más perturbador es que esas niñas, convertidas en novias, demasiado pronto entendían perfectamente lo que estaba en juego. Cada mirada de los cortesanos, cada joya entregada como parte de la dote, cada palabra susurrada en las ceremonias, era un recordatorio de que tu vida no te pertenecía. No eran hijas amadas, sino tratados vivos. No eran jóvenes inocentes, sino piezas estratégicas en el ajedrez del imperio. El Imperio Otomano, en el apogeo de su poder, controlaba 3 continentes y dominaba las rutas de las especias, pero también administraba una de las industrias matrimoniales más sofisticadas de la historia. En ese universo las princesas eran el centro de alianzas, promesas de paz o guerra, instrumentos de lealtad y sumisión. Y lo más inquietante, ellas lo sabían desde niñas. Cada lección de poesía, cada acorde musical aprendido, cada gesto refinado en la mesa, no era un placer personal, sino un entrenamiento para seducir a diplomáticos, agradar a maridos y reforzar tratados. Hoy vamos a revelar una verdad que rompe la imagen dorada de los cuentos reales. Tras los muros brillantes de palacios y harenes, se escondía un mecanismo que transformaba el miedo en obediencia, la inocencia en estrategia y los matrimonios en negocios. Vamos a descubrir por qué las princesas más privilegiadas de uno de los imperios más poderosos del mundo temían con terror la llegada de su primera noche de matrimonio, y cómo esa experiencia marcó no solo sus vidas, sino también el destino de todo un imperio. Para entender el verdadero peso que recaía sobre los hombros de una princesa otomana, necesitamos dejar de lado la idea de que eran solo hijas privilegiadas rodeadas de lujo. En realidad, eran armas políticas con rostro humano, piezas de un ajedrez imperial, donde cada movimiento podía significar la supervivencia o el colapso de alianzas enteras. Desde el momento en que nacían, no eran vistas como niñas, sino como futuros tratados, promesas de unión con poderosos generales, gobernadores provinciales o familias influyentes, cuya lealtad podía definir la estabilidad del trono. Cuando un sultán tenía una hija, no celebraba solo la llegada de un nuevo miembro a la familia. Lo que realmente nacía era una carta de negociación, un lazo diplomático que podía usarse en el momento exacto para garantizar la paz o sofocar rebeliones. Esa visión pragmática transformaba a las princesas en recursos tan valiosos como ejércitos o tesoros. Eran literalmente carne de política. La preparación de esas niñas para el destino que las aguardaba era meticulosa y a los ojos modernos cruelmente calculada. Su educación no buscaba el desarrollo de talentos personales, sino el perfeccionamiento de habilidades útiles para la corte y la diplomacia. Aprendían lenguas extranjeras porque una princesa políglota impresionaba a embajadores y facilitaba alianzas internacionales. Se les enseñaba poesía y filosofía no para nutrir su espíritu, sino porque una esposa culta podía hacer que un aliado se sintiera halagado y por tanto más leal. Hasta la música que practicaban y las danzas que memorizaban no eran para su placer, sino para entretener a maridos que representaban intereses políticos vitales. Pero lo más inquietante del sistema otomano era el paradoxo que imponía a esas princesas. A diferencia de las jóvenes nobles en Europa, que al casarse pasaban automáticamente a estar subordinadas a sus maridos, las princesas otomanas mantenían un estatus superior. Ellas, como hijas directas del sultán, tenían un rango más alto que sus esposos.
Aunque estos fueran poderosos comandantes o gobernadores, ellas podían controlar su propia casa, administrar recursos y en teoría incluso negar la intimidad física indefinidamente. A primera vista, esto podría parecer un privilegio extraordinario, una forma de emancipación adelantada a su tiempo, pero en realidad era una espada de doble filo. Ese poder, lejos de liberarlas, las sobrecargaba con una presión insoportable. La cuestión no era si serían obedientes, sino cómo usarían esa autoridad para mantener el delicado equilibrio entre su propio estatus y el ego de su marido. Un error de cálculo podía transformar a un aliado en un enemigo mortal. Cada gesto, cada palabra, cada decisión era evaluada minuciosamente no solo dentro del hogar, sino en todo el palacio. En sus primeras noches de matrimonio, la diferencia con las princesas europeas era brutal. Mientras que en Occidente la expectativa era simple, consumar la unión y generar herederos en el Imperio Otomano, la joven esposa necesitaba demostrar astucia política, capacidad de negociación y dominio emocional. Debía saber hasta dónde ceder y cuándo imponerse. Debía aparentar sumisión sin perder autoridad. Debía agradar sin dejar de mandar. Era una danza de poder tan delicada que incluso mujeres adultas tendrían dificultades para sostenerla. Pero allí eran niñas apenas adolescentes, a las que se les exigía la madurez de estrategas. Ese juego de apariencias alcanzaba su máxima expresión en las bodas imperiales. Esas ceremonias no eran meros festejos familiares, sino verdaderas exhibiciones de riqueza y supremacía política que podían durar semanas enteras. Cada detalle tenía un propósito, desde los desfiles que mostraban la dote de la princesa hasta los banquetes que proclamaban la grandeza del sultán. Para la niña que se convertía en esposa, cada sala llena de alfombras tejidas a mano, cada joya exhibida, cada traje bordado durante meses por decenas de artesanos, era un recordatorio de que su valor personal se medía en función de lo que representaba para el imperio. Y sin embargo, la pieza más valiosa de toda esa dote no era de oro ni de seda, era su virginidad. Esa condición frágil y profundamente íntima se convertía en el mayor tesoro, la base sobre la que se sostenía toda la alianza política. De ella dependía no solo su honor, sino también la estabilidad de su familia y la credibilidad de la corte otomana. Así esas princesas crecían con la conciencia de que su cuerpo era un campo de batalla político y que su destino se decidiría en aquella primera noche que tanto temían. Si las princesas otomanas eran vistas como armas políticas, su virginidad era considerada la pólvora que las hacía útiles. No había símbolo más poderoso ni más frágil en todo el imperio. Desde el instante en que se anunciaba un compromiso, la preparación del matrimonio giraba obsesivamente en torno a ese aspecto, hasta convertirlo en el eje absoluto del destino de la joven. Las ceremonias matrimoniales eran espectáculos deslumbrantes que buscaban impresionar tanto a los invitados locales como a los emisarios extranjeros. No se trataba solo de festejos, sino de demostraciones de supremacía imperial. Durante días, e incluso semanas, exhibían la dote de la princesa como si fuera un catálogo de riquezas infinitas. Alfombras tejidas con paciencia que valían más de lo que un campesino vería en toda su vida. Baúles repletos de piedras preciosas capaces de financiar campañas militares. Trajes bordados con hilos de oro elaborados por artesanos que pasaban meses en una sola pieza. Cada objeto era un recordatorio de que la princesa representaba no a una familia, sino a un imperio entero. Pero en medio de esa ostentación había un silencio brutal. El bien más importante no estaba en las salas repletas de tesoros, sino en el cuerpo de la niña. La virginidad se presentaba como el tesoro más caro, aquel que definía el valor económico y político de la alianza. Se presumía que una princesa intacta garantizaba pureza, honor y, sobre todo, legitimidad. Cuanto mayor fuera el pago de la dote mayor, debía ser la certeza de que esa virginidad estaba intacta. La consecuencia de esa lógica era devastadora. Las niñas crecían con la conciencia de que toda su vida, toda su educación, todo el peso del imperio se concentraba en aquella primera experiencia íntima. Sabían que llegada la hora serían juzgadas no por sus conocimientos, no por su inteligencia, sino por un detalle biológico que se transformaba en documento político. Lo más aterrador es que muchas de esas uniones se establecían cuando las princesas eran solo niñas. Niñas de 5, 6 o 7 años podían ser desposadas con hombres que triplicaban o cuadruplicaban su edad.
La consumación en teoría se postergaba hasta que la esposa alcanzara la pubertad, pero esa espera se convertía en una condena psicológica. La niña sabía exactamente lo que la aguardaba. Sabía que su cuerpo sería examinado. Sabía que toda la corte aguardaba ese momento como si fuera una transacción económica pendiente. El caso de Fatma Sultán, hija de Ahmed III, ilustra con crudeza esta realidad. Con solo 5 años fue desposada por un comandante militar de 42 años. Vestida con ropas que no comprendía, participó en una ceremonia que sellaba un contrato que no podía imaginar. Durante 7 años, la consumación se postergó no por compasión, sino porque ella era demasiado joven para sobrevivir a un embarazo. Pero esa espera no significaba libertad. Era un estado de anticipación constante, una infancia vivida bajo la sombra de lo inevitable. Fatma creció observando a otras niñas del palacio convertirse en mujeres sabiendo que un día sería su turno, con el miedo instalado en cada rincón de su mente infantil. Y cuando su primer esposo murió en batalla lejos de liberarse, fue inmediatamente entregada a otro hombre más viejo, cercano, en edad a su propio padre. Esta vez con 13 años, no había más pretextos, debía consumar de inmediato. Así la joven entendió que su vida no le pertenecía, que su cuerpo era un contrato vivo, y que la virginidad, esa condición tan íntima, era tratada como mercancía en el mercado de la política. Lo más perturbador era que todas ellas lo sabían desde muy pequeñas. No había inocencia porque el miedo y la expectativa corroían cada día de su infancia. Crecían entendiendo que su valor no estaba en lo que eran, sino en lo que aún no habían hecho. La virginidad se transformaba en una carga que no podían compartir ni con sus madres ni con sus hermanas, porque todas estaban presas en la misma cadena de silencios. En ese escenario, los matrimonios no eran celebraciones de amor o esperanza. Eran transacciones cuidadosamente calculadas en las que una niña se convertía en una pieza de intercambio, y su primera noche, el momento decisivo que definía no solo su destino, sino la estabilidad de todo un imperio. La boda de una princesa otomana no culminaba con los banquetes o los desfiles de tesoros. El verdadero desenlace llegaba por la noche, cuando las puertas de los salones se cerraban y la multitud se retiraba. Allí comenzaba la parte más temida, la consumación. Para los ojos de la corte y del imperio, aquella noche no era un acto privado entre dos personas, sino una ceremonia pública envuelta en la ilusión de intimidad. Las cámaras destinadas a ese propósito no eran simples habitaciones. Eran cámaras especiales preparadas dentro del harén, bendecidas por autoridades religiosas y adornadas con símbolos de fertilidad. Las alfombras y almohadas no eran meros lujos. Eran recordatorios del peso dinástico que recaía sobre la pareja. Cada vela encendida, cada perfume derramado sobre las sábanas, hablaba del deber de perpetuar la dinastía imperial. Para la niña que cruzaba el umbral, esas decoraciones eran barrotes invisibles de una prisión en la que su futuro estaba en juego. No había verdadera intimidad. Afuera de la cámara, guardias y sirvientes permanecían atentos, esperando escuchar los sonidos que confirmaran que la unión había sido consumada. El silencio era insoportable. La princesa sabía que aunque nadie estuviera físicamente dentro, un ejército entero aguardaba afuera, juzgando su capacidad de cumplir con el deber. El fracaso no era una opción, no se trataba solo de deshonra personal. Un matrimonio no consumado podía interpretarse como una ofensa política, un error que amenazaba con romper alianzas, provocar desconfianza y desencadenar represalias. El paradoxo para las princesas otomanas era que en teoría tenían un poder único. Podían negarse, posponer la consumación, negociar, incluso rechazar físicamente al marido. Pero esa capacidad era una espada de doble filo. Cada negativa era una declaración política que podía herir el orgullo del esposo, cuestionar la autoridad del sultán o abrir fisuras en la red de alianzas. Así lo que parecía una ventaja se convertía en otra carga insoportable. El amanecer no traía descanso, sino un nuevo tormento. La mañana siguiente a la primera noche se transformaba en un ritual tan humillante como cruel. Era necesario presentar pruebas físicas de que la unión había ocurrido. Las sábanas manchadas de sangre se exhibían ante funcionarios del palacio, autoridades religiosas y hasta diplomáticos extranjeros que monitoreaban la validez de la alianza. Lo que debía ser íntimo y secreto se convertía en un espectáculo burocrático. El cuerpo de la princesa, reducido a evidencia, era documentado como si fuera parte de un contrato legal. Si las manchas no aparecían, comenzaba el verdadero horror.
La ausencia de sangre se interpretaba como señal de que la princesa no era virgen. Eso equivalía a una traición política. No importaban las razones médicas ni las variaciones naturales del cuerpo femenino. Un himen que no sangraba podía destruir alianzas que habían costado años de negociación. La joven era acusada de engañar, de deshonrar a su familia, de poner en riesgo al imperio. Las consecuencias podían ser devastadoras, desde el repudio público hasta la desaparición forzada de la muchacha borrada de los registros oficiales para evitar el escándalo. El miedo a ese desenlace creó un repertorio siniestro de estrategias. Consejeras del harén, mujeres que ya habían atravesado el mismo infierno, enseñaban a las jóvenes técnicas para producir pruebas convincentes. Algunas recibían sustancias que aumentaban el sangrado. Otras eran instruidas para esconder pequeñas bolsas con sangre animal bajo sus ropas. Las más desesperadas llegaban a ocultar objetos cortantes con los que provocar cortes durante el acto, mutilándose para no fallar en su deber político. Imagina a adolescentes practicando esas técnicas guiadas por manos que un día también fueron niñas aterrorizadas. Esto muestra hasta qué punto el sistema había transformado la intimidad en un teatro macabro. El matrimonio, entonces, no era una promesa de compañía, sino una prueba de fuego en la que el valor de una vida entera dependía de un pedazo de tela manchado. Y lo peor, todos lo sabían. La princesa, el esposo, los sirvientes, los diplomáticos. Nadie ignoraba que aquella noche era un examen público disfrazado de ritual privado. El dolor físico se mezclaba con la humillación emocional, y la cama nupcial se convertía en el escenario de una tragedia que trascendía lo personal para convertirse en una cuestión de Estado. Así, la consumación matrimonial en el Imperio Otomano nunca fue un acto de amor, sino un juicio político. Un juicio en el que las princesas eran condenadas de antemano, atrapadas entre el miedo al fracaso y la certeza de que su cuerpo no les pertenecía. En esas cámaras perfumadas bajo la luz de las velas no se escribían cuentos de hadas, sino pactos de sangre que decidirían el destino de imperios enteros. La religión, que en teoría debería ofrecer protección y consuelo, se convertía en otra herramienta de control sobre las princesas otomanas. La ley islámica reconocía el derecho de una mujer a dar o negar su consentimiento, pero en el contexto político del imperio, esas garantías se distorsionaban hasta convertirse en un peso adicional. Una princesa podía rechazar la consumación del matrimonio alegando motivos religiosos, pero hacerlo implicaba algo más peligroso: declarar públicamente que su esposo era indigno, con el riesgo de insultar a familias influyentes o desencadenar tensiones diplomáticas. El palacio había creado un complejo sistema de excusas para equilibrar religión y política. Las princesas podían posponer indefinidamente la intimidad si presentaban razones aceptables: devoción extrema, fragilidad física, angustia emocional. Pero cada argumento debía calibrarse con precisión quirúrgica. Un exceso de fervor podía interpretarse como crítica al matrimonio arreglado. Una supuesta fragilidad corporal podía levantar sospechas de infertilidad. Una mención de tristeza podía considerarse señal de inestabilidad mental. Así, cada palabra pronunciada para protegerse podía volverse en su contra, atrapándolas en un laberinto sin salida. A esa carga se sumaba la vigilancia implacable del harén. Tras el matrimonio, la princesa adquiría su propio espacio dentro de la corte, un hogar donde en teoría hasta su esposo necesitaba permiso para entrar. Esto sonaba como un privilegio, pero en realidad era otro escenario de control. Dentro de esas cámaras, cada gesto y cada conversación eran observados por criadas que respondían directamente a los oficiales del palacio. No eran simples asistentes, sino informantes que registraban el progreso del matrimonio, la compatibilidad de la pareja y sobre todo cualquier indicio de embarazo. El cuerpo de la princesa se convertía en una cuestión pública. Su menstruación era observada con atención, sus estados de ánimo anotados, su apetito medido, como señal de posibles variaciones hormonales. La intimidad se reducía a un expediente médico-político compartido con funcionarios y consejeros. La privacidad, incluso para las mujeres más poderosas del imperio, se convertía en un lujo inexistente. La presión para concebir un hijo varón era inmensa. Una princesa que no quedaba embarazada pronto comenzaba a ser vista como un problema. La legitimidad de su matrimonio era cuestionada, y con ella la alianza que representaba. Mes tras mes, su menstruación no era un proceso natural, sino una sentencia pública de fracaso.
Cada ciclo significaba decepción, cada retraso despertaba rumores, cada síntoma físico se convertía en motivo de especulación. Los médicos del palacio con conocimientos limitados y creencias rudimentarias eran llamados a intervenir constantemente. Recomendaban dietas restrictivas, pociones de hierbas y procedimientos dolorosos que muchas veces debilitaban más que ayudaban. En casos extremos, realizaban cirugías primitivas que dejaban cicatrices físicas y emocionales imposibles de borrar. Y cuando ocurrían abortos espontáneos o nacimientos frustrados, la culpa recaía siempre sobre la princesa. El dolor físico se multiplicaba con la vergüenza pública, como si perder un hijo fuera prueba de incompetencia o falta de fe. La vida cotidiana en el harén se transformaba así en un teatro de vigilancia permanente. Las princesas sabían que no podían expresar frustración con sus esposos, que no podían quejarse del trato recibido, ni mostrar dudas sobre su destino, porque cualquier palabra podía ser reportada y usada en su contra. Sus criadas aparentemente leales eran también espías que medían su obediencia y disposición. Vivían rodeadas de lujo, sí, pero dentro de una prisión invisible, donde la mirada del imperio jamás se apartaba de ellas. Y en medio de esa red de presión, lo único que podía garantizarles cierta estabilidad era también lo que las destruía: el embarazo. Concebir un hijo varón significaba asegurar su posición, consolidar la alianza, silenciar las sospechas, pero también implicaba arriesgar su vida en un parto peligroso, en una era en que la mortalidad materna era altísima. Así lo que debía ser un momento de esperanza se convertía en otra condena: traer al mundo un heredero a cualquier costo, aunque fuera a costa de su propia existencia. En el Imperio Otomano, religión, vigilancia y fertilidad formaban un triángulo asfixiante que atrapaba a las princesas en una rutina de miedo constante. Cada oración podía interpretarse como un desafío, cada gesto observado como traición, cada menstruación como fracaso. Lo que parecía un palacio resplandeciente era en realidad un escenario de tortura psicológica donde la fe, el cuerpo y la intimidad se reducían a instrumentos de poder. En un sistema tan implacable, la única forma de sobrevivir era aprender a jugar con las mismas reglas que las oprimían. Algunas princesas otomanas desarrollaron habilidades que hoy llamaríamos manipulación psicológica, pero que en la época eran solo estrategias de supervivencia. Aprendieron a sonreír cuando querían llorar, a mostrarse agradecidas cuando estaban humilladas, a proyectar obediencia, mientras en silencio trazaban planes para mantener un mínimo de control. El paradoxo más cruel era que aquellas niñas apenas adolescentes necesitaban convertirse en maestras del engaño. Sabían que la sinceridad podía destruirlas. Expresar dolor, miedo o rebeldía equivalía a firmar su sentencia de aislamiento o muerte. Por eso cultivaban un talento extraordinario: fingir. Fingir placer durante la noche de bodas para no ser acusadas de frialdad. Fingir devoción religiosa para evitar sospechas de rebeldía. Fingir sumisión para ganar tiempo. Cada gesto era un cálculo, cada palabra una estrategia, pero el precio de esa habilidad era altísimo. Las princesas que lograban manipular el sistema rara vez podían vivir relaciones auténticas. El amor verdadero, la amistad sincera o la confianza plena se convertían en lujos imposibles. La sospecha impregnaba todo. ¿Era leal esa criada o espía? ¿Era real ese gesto de cariño del esposo o parte de la actuación política? El corazón de esas mujeres quedaba atrapado en una jaula de desconfianza perpetua. El trauma era inevitable. Hoy lo llamaríamos trastorno de estrés complejo. En la época se etiquetaba como ingratitud, rebeldía o frialdad. Las que se volvían calladas tras una boda traumática eran tachadas de insumisas. Las que temían la intimidad eran clasificadas como esposas defectuosas. En lugar de compasión, recibían castigo y desprecio. El dolor interno se interpretaba como una falla moral. El ciclo de violencia se perpetuaba de manera perversa. Las princesas mayores que habían sobrevivido a su propia noche de terror se convertían en instructoras de las más jóvenes. Les enseñaban a fingir, a sangrar, a negociar con el miedo. Lo hacían convencidas de que las protegían, pero en realidad transmitían el mismo trauma que habían sufrido. Así el harén se transformaba en una escuela de dolor, donde las víctimas se convertían en verdugos inconscientes, reforzando las cadenas de la tradición. Algunas intentaron resistir. Hubo princesas que se negaron a casarse, que intentaron posponer las ceremonias, que incluso buscaron huir.
pero el castigo era inmediato y brutal. La desobediencia podía costar el exilio, matrimonios aún más humillantes, o una muerte silenciosa en los rincones del palacio. Aquellas que lograban escapar eran perseguidas y traídas de vuelta para ser exhibidas como ejemplo de lo que les ocurría a quienes desafiaban el sistema. La humillación pública servía como advertencia para todas las demás, y sin embargo, incluso las que parecían encontrar alguna felicidad no estaban a salvo. Una princesa que lograba una relación estable con su esposo vivía bajo la sombra constante de la inestabilidad política. Bastaba un cambio de alianza, un conflicto inesperado, una traición en la corte, para que ese matrimonio se deshiciera en cuestión de días. Un esposo demasiado independiente podía ser eliminado. Un vínculo demasiado sólido podía convertirse en una amenaza. El amor, cuando surgía, era un lujo frágil que podía ser revocado en cualquier momento. La documentación que ha llegado hasta nuestros días revela un sistema de abuso psicológico tan sistemático que hoy sería clasificado como tortura. Y lo más inquietante es que no se trataba de excesos aislados, sino de procedimientos regulares, aceptados, institucionalizados. El imperio había diseñado un mecanismo perfecto para extraer el máximo beneficio político de esas mujeres mientras mantenía intacta la fachada de privilegio y lujo. Las princesas, que a los ojos del mundo parecían vivir rodeadas de esplendor, eran en realidad prisioneras de un sistema que consumía su humanidad. Aprendieron a sobrevivir, sí, pero al costo de mutilar su propia esencia. Eran mujeres poderosas en apariencia, pero en el fondo estaban rotas, heridas por dentro, obligadas a interpretar un papel constante para no ser devoradas por el sistema. La imagen más dolorosa es la de esas jóvenes mirándose unas a otras, sabiendo que compartían el mismo destino, pero incapaces de romper el ciclo. Sabían que eran víctimas, pero también guardianas del mismo tormento que habían heredado. Y en esa contradicción vivieron atrapadas en un teatro macabro, donde el sufrimiento se confundía con el deber y la obediencia se disfrazaba de honor. La imagen que el Imperio Otomano proyectaba al mundo exterior era la de un poder majestuoso sostenido por riquezas incalculables y ceremonias suntuosas. A los ojos de embajadores y cronistas extranjeros, las princesas vivían en un paraíso de mármol y seda, rodeadas de perfumes, música y lujo. Pero tras esa fachada resplandeciente, se escondía una realidad que, vista hoy, puede describirse como un sistema de tortura psicológica institucionalizada. Las llamadas jaulas doradas eran exactamente eso, prisiones cubiertas de oro. Las jóvenes que allí vivían eran elogiadas por su posición, pero en el fondo eran prisioneras de una maquinaria diseñada para controlarlas hasta el último suspiro. El lujo funcionaba como un disfraz, una máscara que ocultaba el dolor y al mismo tiempo como un instrumento de manipulación. El esplendor les recordaba constantemente que eran privilegiadas, que debían sentirse agradecidas, aunque cada gesto de aparente generosidad escondiera nuevas cadenas. Lo más perverso era la forma en que les hacían creer que su sufrimiento era en realidad un honor. Se les repetía que soportar el miedo, la vigilancia y el sacrificio de su intimidad equivalía a servir al imperio, proteger a su familia, garantizar la paz. El abuso se disfrazaba de deber sagrado, la explotación de privilegio. Hoy llamaríamos a esto gaslighting, convencer a la víctima de que su dolor no es real, o si lo es, debe interpretarse como un privilegio que pocas tienen. Las consecuencias de ese sistema no terminaron con las fronteras del Imperio Otomano. La idea de que el valor de una mujer se medía por su pureza sexual, de que su virginidad era un documento político, se extendió mucho más allá de Estambul, influyó en costumbres matrimoniales, en diferentes culturas, impregnó sistemas legales y perpetuó actitudes hacia la sexualidad femenina que sobrevivieron durante siglos. Incluso en sociedades modernas resuenan vestigios de esa herencia. La obsesión por el honor, el control de los cuerpos femeninos, la desconfianza hacia la autonomía de la mujer. Al examinar los relatos del pasado, se percibe la contradicción más dolorosa. Las mujeres que parecían más libres eran en realidad las más controladas. Las princesas que vivían rodeadas de criadas, joyas y poder político eran también las más vigiladas, las que menos podían decidir sobre sí mismas. La libertad era una ilusión cuidadosamente construida para ocultar la prisión invisible. Los documentos de la corte otomana muestran que esos abusos no eran accidentes ni caprichos de ciertos hombres, sino prácticas estandarizadas.
No había lugar para el azar. Todo estaba orquestado desde el momento de la consumación hasta la forma de presentar las pruebas, desde los informes de las criadas hasta las evaluaciones de los médicos. Era un mecanismo institucional que transformaba a cada princesa en una pieza, un expediente, un objeto de transacción. Al comprender esa verdad oculta, el brillo de los palacios se apaga. Los muros de mármol dejan de parecer símbolos de grandeza y se convierten en muros de confinamiento. Las sábanas bordadas dejan de ser ornamentos y se convierten en pruebas judiciales manchadas de sangre. Los banquetes que antes evocaban abundancia se transforman en teatros de manipulación. El supuesto privilegio se revela como una máscara que escondía un precio insoportable. El legado de esas mujeres no está en las joyas que usaron ni en los palacios que habitaron, sino en la memoria de su resistencia silenciosa. Recordarlas es reconocer que lo que la historia llamó honor era en realidad opresión, que lo que la corte describió como prestigio era dolor, que lo que el imperio celebraba como alianzas era la explotación sistemática de niñas convertidas en instrumentos políticos. Así, al desnudar la verdad detrás de ese privilegio imperial, entendemos que las princesas otomanas fueron prisioneras de un sistema sofisticado, un sistema que hizo del sufrimiento un deber y de la obediencia una forma de tortura. Sus vidas nos obligan a cuestionar no solo la historia, sino también las narrativas que incluso hoy disfrazan la opresión de privilegio y el sufrimiento de lujo. La historia de las princesas otomanas nos fuerza a mirar más allá del brillo de los palacios y de las leyendas románticas que durante siglos envolvieron la vida de las familias reales. Tras los muros de mármol, los vestidos bordados y las joyas resplandecientes, se escondía un sistema implacable que transformaba la intimidad en contrato, el cuerpo en campo de batalla político y el dolor en una rutina cuidadosamente orquestada. Esas jóvenes presentadas como símbolos de privilegio eran en realidad las prisioneras más vigiladas del imperio. Cada una de sus decisiones, cada palabra, cada silencio, cargaba consecuencias que podían alterar el destino de provincias enteras. Se esperaba que fueran obedientes, astutas, fértiles, sumisas y al mismo tiempo poderosas, que aceptaran la vigilancia, el miedo y la humillación como parte natural de su deber. Y lo más devastador, que creyeran que todo eso era un honor. El contraste entre la apariencia y la realidad es lo que hace que su historia sea tan impactante, porque desde fuera todo parecía un cuento de hadas. Los cronistas hablaban de banquetes interminables, de dotes inimaginables, de princesas rodeadas de lujos que el pueblo común jamás soñaría. Pero desde dentro, esas mismas princesas temblaban en la soledad de sus habitaciones, sabiendo que su vida podía desmoronarse en un instante si fallaban en la prueba de su primera noche, si no concebían un hijo varón, si no lograban equilibrar la frágil danza de poder que se les imponía. Al recordar sus voces silenciadas, entendemos que la opresión no siempre se presenta como cadenas de hierro o prisiones oscuras. A veces se disfraza de privilegio, de honores, de lujos que ocultan un precio imposible de pagar. Las princesas otomanas vivieron en jaulas doradas, convencidas de que su sufrimiento era un deber, atrapadas en un mecanismo que las utilizaba para sostener la grandeza de un imperio. Lo más importante a rescatar hoy no es solo la crudeza de su experiencia, sino lo que nos enseña sobre el poder y sus mecanismos. El control de los cuerpos femeninos, la obsesión por la pureza sexual, la reducción de la mujer a un instrumento político, no son prácticas sepultadas en la historia antigua. Son ideas que, transformadas y disfrazadas, continúan resonando en muchas sociedades actuales. La lección que nos dejan es clara: cada vez que el valor de una mujer se mide por su virginidad, cada vez que se la juzga por su obediencia o su capacidad de agradar, estamos repitiendo ecos de ese mismo sistema. Por eso, al cerrar este viaje por la vida de las princesas otomanas, debemos mirar sus historias no como cuentos lejanos, sino como advertencias. Advertencias de lo que sucede cuando el poder se disfraza de amor, cuando la obediencia se impone como virtud, cuando el dolor se reviste de honor. Ellas no fueron heroínas ni víctimas en un sentido simplista. Fueron seres humanos que hicieron lo posible para sobrevivir en circunstancias imposibles, que aprendieron a negociar con el miedo, a manipular cuando era necesario, a resistir en silencio. Hoy, al recordarlas, les devolvemos algo que les fue robado: su humanidad. Porque más allá de ser princesas, eran niñas, adolescentes y mujeres con sueños, miedos y deseos.
Y aunque la historia oficial las redujo a contratos políticos, sus experiencias nos recuerdan que la verdadera grandeza no está en el oro ni en el poder, sino en la capacidad de reconocer y resistir a la injusticia. Entonces, la próxima vez que escuchemos hablar de cuentos de princesas de romances reales o de vidas de lujo, recordemos qué se escondía tras aquellos muros del Imperio Otomano. Recordemos que detrás de cada historia de privilegio puede haber una prisión disfrazada de palacio. Y sobre todo, recordemos a aquellas jóvenes que merecieron amor en lugar de miedo libertad, en lugar de cadenas humanidad, en lugar de silencio.